Hola chicos, bienvenidos a su canal de YouTube de asesorías de Prexun. Si no se han suscrito, vayan a la campanita y suscríbanse para que les lleguen todas las notificaciones de estos videos y también de otros que tenemos aquí en nuestro canal de asesorías Prexun. Estamos, recuerden, trabajando con el libro de la materia y sus transformaciones. Estamos con la etapa número 2 que nos habla sobre la materia, específicamente la composición a nivel atómico. Vamos con el ejercicio número 2 que está ubicado en la página 53 de su libro. El ejercicio 2 nos menciona: ¿cuál es la composición del átomo en cuanto a partículas subatómicas? Menciona la carga y la masa relativa de cada una de ellas. Entonces, nos están hablando de que el átomo está compuesto de partículas subatómicas. Nosotros sabemos que el átomo es considerado la partícula más pequeña de un elemento químico, pero a pesar de que es la partícula más pequeñita que podemos encontrar, a su vez, este átomo tiene unas partículas que se le llaman partículas subatómicas, que nos ayudan a comprender la estructura del átomo. Y aquí nos piden entonces mencionar cuáles son esas partículas subatómicas y mencionar sus características. Entonces, ¿cuáles son las partículas subatómicas que existen? Son tres partículas que forman parte del átomo y van a ser el electrón, el protón y el neutrón. Esas son las tres partículas subatómicas de un átomo. Los átomos siempre van a tener electrones, protones y neutrones. Y cada uno de ellos tiene su carga y también tiene su masa. Es por eso que cuando vemos una tabla periódica, vemos que cada uno de los elementos químicos tiene un cierto peso. Porque cada átomo de cada elemento químico va a ser diferente. Es algo que también nos dicen en la teoría atómica. Los elementos están formados por átomos y cuando tengo átomos del mismo elemento, sus átomos son iguales. Si yo tuviera átomos de oxígeno, muchos átomos de oxígeno, como todos son átomos de oxígeno, todos serían iguales. Pero cuando ya tengo otro elemento químico, por ejemplo, vamos a mencionar al nitrógeno, pues los átomos de oxígeno no van a ser igual a los átomos de nitrógeno. ¿Por qué? Porque en ellos sí van a existir diferentes cantidades de estas tres partículas subatómicas que van a hacer entonces que cada uno de estos elementos tenga propiedades diferentes y que entonces también tenga estos pesos que aparecen en la tabla periódica que son diferentes. Entonces, ¿cuál es la carga de cada una de estas partículas? El electrón tiene una carga negativa y siempre lo vamos a representar con una E y un signo negativo. Esa es la forma de representar siempre aún cuando hablamos de los electrones. ¿Por qué? Porque tiene carga negativa y es algo que nos debe de quedar bien claro. Porque aparte los electrones son los que realmente se están moviendo dentro del átomo y entonces son los que van a participar en todos los procesos químicos, los electrones. Los electrones tienen una masa muy insignificante, hablamos de 9.11 por 10 a la menos 31. Decimos que es aproximadamente una parte de 1800 de la masa del átomo del hidrógeno. Lo que pesa el hidrógeno, ¿sí? Una parte entre 1800, ¿sí? Esta fracción sería el peso de un electrón, o sea, es prácticamente nada,
¿sí? Los electrones tienen un peso insignificante y tienen carga negativa. La otra partícula subatómica es el protón. El protón tiene una masa ya un poquito más relevante, vamos a decirlo así, 1.673 por 10 a la 27 kilogramos, ¿sí? Aproximadamente la masa del átomo de hidrógeno. Lo que pesa el hidrógeno, su átomo ya pesa, y entonces eso es lo que pesa más o menos cada uno de los protones. Y tiene una carga positiva. La carga que tienen los protones es una carga positiva. Y lo vamos a representar con una P y un signo positivo. El neutrón no tiene carga. Si hablamos de carga, el neutrón carece de carga eléctrica. Por eso se llama también neutrón. Es neutro, no tiene ninguna ni carga positiva ni carga negativa. Lo podemos representar simplemente con la letra N. A veces también lo representan con una N y un 0 para especificar que estamos hablando de los neutrones y que ellos no tienen ningún signo de estos, ni negativo ni positivo, porque los neutrones no tienen carga. Y tienen peso, ellos sí pesan aproximadamente lo mismo que los protones, aunque su masa es ligeramente superior. Entonces tenemos estas tres partículas: los electrones, los protones y los neutrones. Los electrones son negativos y casi no pesan nada. Los protones son positivos y sí tienen un peso similar a la masa del átomo de hidrógeno. Y los neutrones no tienen carga y tienen una masa ligeramente superior a la del protón. Esas son las tres partículas subatómicas con su carga y su masa. ¿Dónde se ubican estas tres partículas subatómicas? Los electrones, recuerden, de acuerdo a los modelos, al modelo actual que tenemos del átomo, están girando alrededor del núcleo. Y a esa parte donde se encuentran los electrones se le llama corteza. Esa parte externa donde están girando los electrones se le llama corteza. Y el átomo también tiene un núcleo, y en el núcleo es en donde vamos a poder encontrar las cargas positivas, que son los protones, y los que no tienen carga, que son los neutrones. El protón y el neutrón se encuentran dentro del núcleo de los átomos. Vamos a continuar con el ejercicio número 3. Estamos también ubicados en la página 53. El ejercicio número 3 nos dice: ¿qué es un orbital atómico? Recuerden que Bohr nos empezaba a mencionar sobre los niveles de energía, y a veces nosotros pensamos que cada uno de estos circulitos que dibujamos alrededor del núcleo donde están los electrones son los orbitales, pero realmente va más allá. Lo que dibujamos cuando dibujamos el modelo de Bohr son los niveles de energía, ¿sí? Y entonces, ¿qué es un orbital atómico? Un orbital atómico va a ser una región de ese espacio que está efectivamente alrededor del núcleo, pero en la que existe una gran probabilidad de encontrar un electrón y que va a tener ese electrón una cierta energía, tanto el electrón como esa región en donde se encuentra. Entonces, eso es un orbital atómico, regiones de donde se encuentran los electrones de ese espacio alrededor del núcleo, en donde hay cierta probabilidad, hay una mayor probabilidad de encontrar a los electrones en estos orbitales, en estas regiones.
no representan la posición concreta de un electrón en el espacio, porque no se puede conocer dada su naturaleza. Eso me lo explican en la teoría mecánico-cuántico, sino como decimos es una región en torno al núcleo en donde hay una probabilidad de encontrar un electrón y esa probabilidad de encontrar ese electrón es sumamente elevada. Estos orbitales tienen ciertos nombres. Hablamos de que tenemos al orbital S, al orbital P, al orbital D y al orbital F. El resto de los nombres que pudiéramos tener de orbitales, aunque casi no se conocen o no se utilizan, podrían seguir ya el orden alfabético. Específicamente estas letras vienen dadas de la palabra en inglés, ¿sí? Y estos nombres de los orbitales es debido a sus líneas espectroscópicas que se obtuvieron por diferentes estudios. Y entonces se conoce hoy en día que tenemos orbitales que son llamados orbitales S. Esta es una región, vamos a imaginar que este es el núcleo de un átomo y el orbital S es una región específicamente que sí tiene una forma de circulito, la más cercana del núcleo, donde hay una probabilidad muy alta de encontrar electrones. Siempre nos dicen, entre más cerca estemos del núcleo, mayor probabilidad es de encontrar un electrón, mayor probabilidad hay de encontrar un electrón. Entonces, cada uno de estos niveles de energía tienen una cierta forma. Específicamente el S es una ruedita que vamos a tener alrededor del núcleo. El orbital P son regiones también que podemos encontrar en el átomo, pero este tiene una forma como de un infinito. Esta es la forma del orbital P y son estas regiones en donde podemos encontrar con mayor probabilidad un electrón. Estas regiones, esta forma de orbital, lo podemos encontrar después del orbital S y entonces siguen los electrones este tipo de movimiento y es por eso que podemos llegar a encontrar a los electrones en el orbital P. En el orbital D, si lo intentamos dibujar, tiene una forma como de una florecita o dos orbitales P sobrepuestos. Esa es la forma que nos va a dar el orbital P. También son regiones específicas donde podemos llegar a encontrar a los electrones. Por ejemplo, el electrón podría llegar a estar aquí, o podría estar aquí, o podría estar aquí o aquí. Son regiones en donde podemos llegar a encontrar a los electrones. Y también tenemos la forma F. Esta ya no la podemos dibujar porque sería una forma tridimensional. Sigue siendo la forma de florecita, pero ya dibujaríamos una como que para acá y el otro como que para acá, o sería una forma como de un cubo en donde está esta florecita adentro de una manera más tridimensional. Esa es la forma que nos da el orbital F y esas son las regiones en donde podríamos estar encontrando a los orbitales. Es por eso que la mecánica cuántica nos dice que el átomo es una nube de electrones. Los electrones andan girando en ciertas regiones, se concentran más específicamente y a estas regiones se les llama orbitales y pueden tener estos nombres: S, P, D o F. Hasta aquí vamos a dejar este video. Solamente resolvimos el ejercicio 2 y 3. Si estas respuestas te ayudaron a seguir repasando con nuestros temas selectos de química, te invito a que les des un like a este video, que nos ayudes a compartir también para llegar a más estudiantes y para seguir trabajando en generar más contenido en nuestro canal. Hasta luego y muchas gracias.